La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Dios fundó la iglesia, jamás tuvo la intención de hacer una religión predominante y manipuladora. Tampoco edificar templos administrados por hombres imperfectos o instituciones dominadas por grados de poder humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformada por discípulos de Jesús de todas las naciones que constituyen su pueblo. Y es Cristo quien lo llena todo en todo para sí mismo. Esto significa que llena cada esfera en el universo. Es así como su cuerpo, que es la iglesia, es la plenitud de Cristo. Ejerce su autoridad sobre todas las cosas para darse a conocer y llenarlo todo con su poder, su sabiduría y su gloria. Ese fue el plan perfecto y eterno de Dios. Crear un cuerpo espiritual donde Cristo mismo fuese la cabeza y que junto con sus redimidos como una familia celestial conformaran su iglesia viva. En el pasaje que acabamos de leer, Pablo nos revela una verdad que sacude los fundamentos del sistema religioso actual, porque la iglesia que Dios formó es espiritual y es eterna. No es cabeza de ninguna denominación, sea cual sea. Es más bien cabeza de su cuerpo. Y ese cuerpo no tiene nombre humano. Tampoco está establecido bajo estructuras terrenales aberrantes e inmorales de ensotanados mafiosos, estafadores y pseudocélibes. Por ello, en el mundo lleno de ruido y opiniones que nos ha tocado vivir, la capacidad de escuchar y reflexionar es más valiosa que nunca para darnos cuenta que se ha hecho a un lado la relación viva con Cristo por una afiliación religiosa a un lugar de reunión semanal, como si se tratase de una membresía a algún club social. Y eso, de alguna manera, obliga a que asistan porque se sienten, entre comillas, comprometidos a ir cada domingo para hacer pase de lista como si de cualquier reunión ordinaria se tratara. Pero sin ningún compromiso real. ¿Y saben por qué? Porque no saben que no necesitan una religión. Lo que necesitan es a Cristo en su corazón. Eso es lo que necesitan. Por ello, no forman parte del cuerpo y la salvación no se hereda, como tampoco es garantía que se hayan bautizado voluntariamente a fuerza. Segunda los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo enseña que ninguno que aparente ser espiritual o religioso es parte de la iglesia de Cristo que está formada solo por quienes tienen una vida transformada y alineada con la voluntad de Dios. La salvación tiene mucho que ver con el nuevo nacimiento. Y solo quien ha nacido de nuevo en el Espíritu puede ser parte del cuerpo, nadie más, nadie más. Mateo 28:19 en su parte A dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Aquí nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, vayan y formen religiones. Lo que Él dijo es, hagan discípulos. Tampoco trató de hacer edificios majestuosos. Lo que sí quiso fue levantar templos vivos en el corazón del hombre. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo.
Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, no se refería a una construcción de materiales pétreos. Él hablaba de un organismo espiritual llamando a las personas a salir del sistema religioso mundano, porque no se necesita pertenecer a ninguna religión para vivir y obedecer a Dios, porque eso debe de ser por amor y no por miedo al castigo divino. Y las religiones es a lo que llevan, a que tengas temor de Dios, no a que tengas temor de Dios en el sentido de respeto, sino a que tengas terror, digamos, terror, que si no lo obedeces te va a castigar. No, eso es a lo que lleva la religión, pero la relación personal no es así. Eso es porque la mente, el hombre con una mente retorcida por el pecado, todo lo tergiversa. Y eso es lo que ha hecho división entre lo que debía de ser uno. Porque ha convertido la fe en competencia de opiniones, en rituales, nombres humanos que paradójicamente ha hecho del mensaje de vida un sistema religioso lleno de muertos vivos. Esta es la razón por la que tenemos que volver a lo importante, a la esencia, a la verdad revelada. La iglesia no es un edificio hecho de manos. Tampoco es un nombre, es el cuerpo de Cristo. Pero ¿quiénes son verdaderamente parte del cuerpo? Porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no todos los que se dicen cristianos realmente lo son, ni todos los que asisten a alguna congregación. ¿No me creen? Miren un ejemplo. Cada que nos encontramos con algún conocido, entre otras, está la pregunta obligada. ¿Dónde te congregas? Bueno, miren, unos responden con mucha enjundia, así como que sacando el pecho. Yo soy católico y voy a catedral. Ah, no, pues está bien. Otros, igual, bien orgullosos, se llenan la boca y dicen, soy evangélico y y empiezan a nombrar cualquier mundo de denominaciones. Pero Dios, ¿qué dice? No cuando los oye, sino cuando los ve. Verá solamente a una persona que se identifica con una denominación, sea cual sea, o ve a uno de sus hijos que ha nacido del Espíritu. Porque yo no he leído en ninguno de los 66 libros de la Escritura que se hable de religiones establecidas o templos manejados por hombres imperfectos. Tampoco menciona grupos divididos y regados, ni instituciones dominadas por grados jerárquicos de poder humano. Y la verdadera iglesia, créanme, puede estar rodeada de falsedad, pero nunca va a permitir que la falsedad lo contamine. Y de lo que habla la Biblia es de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que la iglesia verdadera no es una organización terrenal dirigida por ningún ensotanado con sede en algún lugar como el de las 7 colinas. Tampoco es un nombre registrado bajo leyes de ningún gobierno terrenal. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La iglesia verdadera, el cuerpo vivo, está integrada por sus hijos, hombres y mujeres redimidos por su preciosa sangre, que han sido transformados y son guiados por su Espíritu. Esa es la verdadera iglesia. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si se dan cuenta, aquí no dice yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. Lo que dice es que Él es el camino, la verdad, la vida. Yo sé que muchos dicen, muchos caminos, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero al cielo, nada más Jesucristo, porque Él es el verdadero camino. Y el mensaje es muy claro.
Él no vino al mundo a formar religiones ni a construir templos hechos por hombres finitos y llenos de ritos vacíos. Él vino a reconstruir la comunión que se había perdido entre Dios y el hombre. Por ello, para poder tener comunión con el Padre, no se necesita reunirnos en el templo fulano o en el que pertenezca a alguna organización terrenal. Jesús dice, solo por mí. Lamentablemente, cuanto más cerca estaba Jesús de la cruz, más pequeña era la multitud que lo seguía. Así es ahora. Se busca una congregación a la que asistir y se sigue más a líderes famosos que al mismo Cristo. Pero ¿saben por qué sucede eso? Por falta de discernimiento. La gente cree que si no se congrega en un templo está fallando a Dios. Sufren, se sienten culpables y andan buscando lo que no han perdido, y todo por ignorancia de lo que enseña la Escritura. Primera los Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso pasa porque no les agrada la verdad de lo que enseña la Biblia. Y se ofenden. ¿Y saben por qué se ofenden? Porque se creen cenicienta. Se ponen el zapato de la verdad que les quedó, pero no les gustó. Porque no entienden que para cambiar de vida tienen que cambiar sus prioridades anteponiendo a Dios. No importa que alguien que se nos opongan. Porque claro que se puede asistir a donde se quiera, no importa. Nadie nos debe de imponer nada. Pero sin olvidar que luego viene la responsabilidad de cargar con las consecuencias de nuestros actos. Porque si lo que van a hacer es a desviarnos, pues entonces ahí ya estamos nosotros incurriendo en una responsabilidad. Porque hemos sido negligentes para cuidar lo que dice la palabra. Bueno, esa es una razón, la falta de discernimiento, pero hay otra también. Y es que tergiversan lo que enseña Hebreos 10:25, que habla de congregarse. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y a veces se piensa que solamente congregarnos es en algún templo, pero eso no es cierto. La palabra congregarse puede ser en cualquier lugar. En nuestro caso, para estudiar la palabra, no para contarnos chismes, ni para hablar de los demás, sino para estudiar la palabra. Y quienes lo tergiversan, pues caen fácilmente en el ardid de las etiquetas porque creen que si no se congregan en una congregación establecida y reconocida, están fuera de la voluntad de Dios. Por eso pertenecen a un grupo religioso que creen que les tiene garantizada la salvación. Nada más catastrófico que eso. Pero ¿qué se puede esperar? Si 1/3 de los ángeles fue engañado, imagínense lo que pasa con alguien que lee la Biblia pero no la entiende. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto se lo dijo el Señor Jesucristo a la samaritana. ¿Se acuerdan cuando ella le preguntaba? Entonces, no importa dónde tú te reúnas, siempre y cuando sea para adorar a Dios. Porque Cristo no reconoce títulos ni nombres humanos. Él busca su cuerpo, su iglesia, y busca que le adore en espíritu y en verdad. Lo acabamos de leer, o sea, no es un invento mío. Por ello creo que este es el momento que necesitábamos para romper el hechizo de todo lo religioso, dejando de aceptarlo como si fuera bíblico, porque no lo es. Como tampoco lo es sentirnos bien con nombres inventados por hombres corruptos de entendimiento y voltear a la Escritura para reconectarnos con Jesús, que lo dio todo en la cruz. Porque miren, al final, la gran pregunta no será ¿a qué iglesia pertenecías?, sino si somos identificados como parte de su cuerpo, por habernos negado a nosotros mismos. ¿Eso es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo no es el nombre de ninguna congregación, tampoco ningún adorno religioso. La cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos, imitando su fe y caminar como Él anduvo. ¿Y saben por qué?
Porque aquellos que realmente integran el cuerpo que conforma la verdadera iglesia, saben perfectamente que para hacerse cristiano no lo es escoger una denominación, no es tomar una hoja impresa con espacios en blanco para llenar como si se tratara de un trámite para aumentar la membresía del grupo. Quienes realmente integran el cuerpo saben que hacerse cristiano no es porque no se falte a los cultos o porque se aprendió el lenguaje cristiano, la jerga cristiana de que Dios te bendiga y amén y gloria a Dios y cosas así. No, eso no es. Tampoco es por ayudar mucho en lo que te piden o porque sabes respetar a los líderes, porque hasta eso ahora el título de pastor les quedó chico. Y estoy hablando de los pastores de la congregación. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No, miren, quienes integran el cuerpo que conforma la verdadera iglesia, saben que Jesús no pidió organizaciones mundanas, no intercedió por instituciones humanas. Su clamor era por unidad espiritual, por una comunión real, viva y profunda entre sus discípulos y el Padre. Por ello no vino a fundar religiones, vino a restaurar, lo repito, lo que el pecado había roto, la relación y la comunión entre Dios y los hombres. Bueno, aquí yo creo que cabe una pregunta. ¿Las religiones o denominaciones han servido de algo? ¿Realmente están llevando a las personas en la dirección correcta? Ya aprendimos sobre quiénes son los que van realmente al cielo. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo del Evangelio. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que les ha anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Eso quiere decir que les ha comunicado todo el consejo, toda la Biblia y voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué a todas luces se ve que han hecho todo lo porque, o sea, la pregunta aquí es, porque a todas luces se ve que han hecho todo lo contrario? En lugar que haya unidad en Cristo, hay división. Porque miren, ¿a poco no es verdad que unos creen una cosa y otros enseñan otra? No se dedican a enseñar todo el consejo de la palabra. Unos establecieron ritos que la Biblia no enseña para la iglesia y otros practican el sincretismo porque agarran de aquí y de allá. Eso es lo que hacen. Pero como enseña 1 Corintios 3 del 1 al 11, ahí lo leen ustedes porque está larguito el pasaje. Todo eso denota inmadurez y produce celos, avaricia, deseos de fama y reconocimiento de hombres que rechazaron la verdad de las enseñanzas bíblicas, favoreciendo con ello el surgimiento, ¿saben de qué? De infinidad de denominaciones. Porque unos se enfocan en hablar del Espíritu Santo, otro del bautizo, otro de la predestinación. O sea, la Biblia habla de todo eso, sí. ¿Por qué nada más agarrar y enfocarnos en una sola cosa cuando la Biblia habla de todo? O díganme ustedes, ¿dónde dice la Biblia que Jesús inauguró alguna religión organizada como tal? ¿Sus enseñanzas son complicadas o difíciles de entender? ¿Acaso llamó a seguirlo a los hombres para que estuvieran sentados en tronos terrenales, rodeados de lujo y opulencia, a donde todos los gobernantes del mundo acudan junto con sus mujeres vestidos de negro al besamanos para rendirle pleitesía? Pues claro que no. Y no lo hizo porque la iglesia, que es su iglesia, no es una institución. Es una relación entre Dios y los hombres a través de Cristo. Por eso la verdadera iglesia no tiene paredes intermedias, no tiene líneas divisorias, no tiene ordenamientos humanos. Miren, para que se entienda, la verdadera iglesia no es bautista, no es romana, no es pentecostal, ni adventista.
La verdadera iglesia es la gloriosa comunidad de los redimidos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han nacido del Espíritu y viven conforme a la única verdad, Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que alguien que se congregue en alguna de esas denominaciones no forme parte de la verdadera iglesia. Lo que quiero que entiendan es que no es la denominación en sí la que los hace cristianos, sino el nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo. De hecho, solo Él y la persona realmente saben si son o no parte de la iglesia, porque la iglesia es invisible. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. ¿Lo entendemos? ¿Es claro? En Cristo no hay religiones, solo existe la identidad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿por qué seguir defendiendo estructuras humanas? ¿Por qué asociarse a un nombre que ni siquiera aparece en las Escrituras? Porque claro, la religión puede ser un lugar en cualquier iglesia local, pero es únicamente la relación con Cristo la que garantiza el lugar en su cuerpo eterno. Eso es lo más original del mensaje de Jesús. Justamente la unión indisoluble entre el Padre y la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Así de sencillo y de claro. Pero tristemente vemos que hay mucha ignorancia en las gentes que asisten a las iglesias locales, donde solamente repiten oraciones, siguen ritos y costumbres, pero no conocen a Jesús. Por eso, aunque estén dentro de una iglesia terrenal, ya lo he dicho en otras ocasiones, siguen fuera del cuerpo de Cristo. Y digo que por ignorancia, porque no se han dado cuenta que Jesús no predicó a Dios solo como una idea. El fundamento para Jesús es que Dios en su relación con los hombres se expresa como el cuerpo, como la verdadera iglesia. Ahora, si lo que buscamos es pertenecer a ella, no tenemos que buscar ser parte de ninguna religión. Lo que debemos de procurar es tener una relación personal viva con Jesús. Una relación que transforme nuestra vida, que nos una a Él, que nos haga uno con su Espíritu. Quien no se esfuerza por entrar en el cuerpo de Cristo, simplemente es porque no ha conocido al Dios de las Escrituras. Lo que ha hecho es un ídolo de su predicador, porque conocer realmente a Dios como Padre es reconocerse a sí mismo como parte del cuerpo de Cristo que conforma la verdadera iglesia. Ahora, con lo que hemos aprendido hasta aquí, hemos echado abajo la fantasía religiosa generalizada que se ha creído desde que fue inventada por los hombres. Porque ya hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo no vino a levantar denominaciones. Por ello, no es solo decir que se cree en Dios o no se falta a la iglesia, porque no todo el que se congrega y hasta se considera parte del inventario, no todo el que canta ni todo el que predica es parte del cuerpo. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje deja muy claro que no porque haya quien recite de memoria o siempre cargue una Biblia, muestra tener la fe viva que transforma la manera en que se piensa, se habla, se decide y se vive. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es muy claro? Amar a Jesús no es un sentimiento superficial, no es una emoción momentánea. Es una vida de obediencia. No es, como les digo, un compromiso semanal. Es vivir en santidad diaria, separados de todo lo que tiene que ver con el pecado y la impureza. No solo se trata de decir, soy cristiano, porque es vivir como Cristo vivió. Y esa es la evidencia que marca la diferencia.
Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los verdaderos cristianos han sido sellados, llevan la marca divina, su vida da fruto, su carácter ha sido transformado. El Espíritu Santo no solo los visita de vez en cuando, sino que permanece en ellos. La persona no solo va a la iglesia, es la iglesia, porque el cuerpo de Cristo no es una lista de miembros, no es una nómina, no es un lugar donde te inscribes, es un organismo vivo donde cada miembro está unido el uno al otro por medio del Espíritu, así como el cuerpo, el brazo, las piernas, la mano, el cuello, la cabeza, donde la cabeza es Cristo, por supuesto. El cuerpo está unido. Imagínense si el cuerpo, una mano anduviera por un lado y una pierna por el otro, pues no sería un cuerpo. Seríamos piezas así nada más solas. Primera los Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los cuerpos, los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, no somos parte del cuerpo de Cristo porque nos lo dijeron, ni porque nacimos en una familia cristiana, tampoco porque nos bautizamos en la iglesia de cierto nombre. Somos cristianos porque hemos nacido de nuevo, porque vivimos en obediencia. Y como garantía, lo que tenemos es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Si alguien no ha pasado por esto, pues entonces sepa que está dentro de una iglesia terrenal donde es reconocido como activista, pero fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera y eterna. Segunda los Corintios 6:1-14 al 18. Está larguito, pero ustedes lo leen. Es muy claro y es triste, porque al practicar una religión se sienten seguros, pero están perdidos porque no han nacido de nuevo. Y eso los lleva a la verdad que no deben ignorar. El sistema religioso tradicional es una trampa mortal que les hace sentir dentro del cuerpo de Cristo cuando en realidad están fuera de la verdad de la iglesia. El antídoto está en 2 Corintios 7:1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, o sea, en el respeto a Dios, en la reverencia a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, hasta aquí hemos aprendido que no todos los que se congregan son parte del cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva a una realidad muy fuerte, porque vemos un sistema religioso semejando tener la verdad cuando en realidad no la tiene. Y eso es el engaño de la religión mayoritaria, organizada, donde millones en todo el mundo hoy están atrapados en él. La iglesia romana afirma con orgullo que es la única iglesia verdadera. Se presenta como la heredera legítima de los apóstoles, como la única autorizada por Dios para administrar la salvación, pero esa es una afirmación muy atrevida que se viene abajo cuando se confronta con la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no dejó tronos, no dejó líderes usando mitras, no estableció estructuras piramidales que ejercieran autoridad absoluta sobre las almas. Nuestro Señor Jesucristo dejó su cuerpo guiado por el Espíritu Santo, basado en la verdad y no controlado por jerarquías humanas. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. A mí me parece un llamado estremecedor de parte de Dios, porque está hablando de la Babilonia espiritual. Y ustedes ya saben quién es la Babilonia espiritual.
Está hablando del actual sistema religioso lleno de ritos, de ídolos humanos y de diversos materiales, o sea, como oro, plata, madera. Está lleno de hombres que proclaman sus propias, entre comillas, verdades, usurpando el nombre de Cristo. Pero lo que han hecho es corromper su mensaje y además ejercen mucho poder político, aún desde sus camas de enfermo, fíjense. Y yo les voy a decir una cosa, el problema con los fariseos es que ellos esperaban un líder político. Ellos no estaban esperando un líder espiritual, un rey espiritual, ellos querían un rey político. Y eso es lo que están haciendo ahorita con esas personas. La verdadera iglesia no está ni necesita una sede central en algún lugar profético. No se sostiene por decretos de hombres. ¿Saben cómo se sostiene la iglesia verdadera? Por la palabra viva y eficaz de Dios y por la guianza del Espíritu Santo. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, dogmas, que para ellos no les puedes contradecir porque para ellos lo que dicen es verdad. Esto es lo que ha hecho la religión organizada. Ha reemplazado la verdad de Dios con creencias humanas. Ha sustituido la fe por tradición. Ha tomado lo sagrado y lo ha profanado. Lo ha convertido en espectáculo mientras millones de almas viven engañadas creyendo que están bien con Dios y solo porque creen formar parte de la iglesia correcta. Háganme favor, porque creen que entre más gente tiene, es más correcta. Pues lamento mucho decirles que donde hay muchos y todos piensan lo mismo, ninguno piensa. Es preferible ir tú solo en contra de una multitud, pero ir en el camino correcto. Porque Dios no busca gente en denominaciones. Él está llamando a que su pueblo salga de la confusión, a que despierte del sueño religioso, a que abandone los templos llenos de todo, pero vacíos de su presencia. Está llamando a poner los ojos en Cristo y volver a Él. Miren, hoy la voz del cielo sigue gritando: sal de ella, pueblo mío, sal de la religiosidad muerta, sal de la dependencia de hombres, sal del sistema que manipula las almas en nombre de Dios, pero que no conoce tu corazón. Reconoce que el cuerpo de Cristo no está encadenado a ninguna institución, porque no es privilegio de ninguna organización. El cuerpo de Cristo es libre, es santo, es vivo y está formado por quienes han sido lavados por la preciosa sangre del Cordero. No cerremos nuestros ojos, abramos nuestros oídos espirituales y dispongamos nuestro corazón a analizarnos, porque en el juicio final no importará dónde nos congregábamos. Lo verdaderamente importante será si realmente éramos uno creyendo a la verdad de su palabra y formando el cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Ahora, para quienes buscan sinceramente a Dios, hay una verdad que debe retumbar en sus corazones. Dios no está llamando a que vayas a alguna denominación. Te está llamando a ir a Cristo, no a una tradición, no a un templo humano. Está llamando a mantener la comunión viva con su Hijo, a ser parte de su cuerpo. Seguir a Cristo no solo es una transformación, no es no faltar a los cultos, no es recitar lo que se cree. Seguir a Cristo es nacer de nuevo, es vivir en obediencia a su palabra, caminar en santidad y siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso es el cuerpo de Cristo. En el día del juicio, que según lo que vemos llegará más pronto de lo que muchos se imaginan, no se hará fila por iglesias. Dios no va a preguntar de qué religión o denominación fuiste. Tampoco te va a preguntar qué día te reunías o si te aprendiste los rituales. La pregunta será una sola. ¿Eras parte del cuerpo de Cristo? ¿Vivías unido a Él? ¿Jesús te conocía íntimamente? Él mismo lo dijo con palabras que son para pensar. En Mateo 7,
22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y cuál es la respuesta de él? Dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿no bastará con haber hecho nada religioso? ¿No será suficiente con haber dicho soy cristiano? Lo que importará es si él te conocía como de su propiedad. Si tu vida estaba escondida en Cristo, si caminabas con Él, si el Espíritu Santo habitaba en ti, porque solo los que forman parte del cuerpo de Cristo serán recogidos como su verdadera iglesia, santa y gloriosa. Efesios 5:27, miren cómo describe a la verdadera iglesia. Dice, a fin de presentársela, hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se dan cuenta? Aquí habla de la iglesia, no está hablando de una religión o denominación. Tampoco habla de ninguna catedral europea. Habla de un pueblo santo. Habla de un pueblo apartado del mundo, un pueblo limpio, fiel, sin mezcla, sin ídolos de barro, oro o plata y sin tradiciones humanas. A ese es al pueblo que Dios está llamando hoy. Y no lo hace por medio de ninguna institución. Lo hace con una voz que resuena desde el cielo hasta lo más profundo del corazón. Salgan de ella, pueblo mío, o sea, de la religiosidad. Este es el momento, este es el día de dejar la religión, apartarse del sistema religioso, de romper con el nombre que te impusieron y correr a los pies de Cristo. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida, y solo en Él hay entrada al cuerpo eterno de los redimidos. Yo no hago un llamado a unirse a ninguna denominación o religión, ni siquiera a que crean todo lo que aquí se expone. Hoy mi llamado es desde este espacio a que vayan a Jesús y escuchen su voz. Yo no sé si van a atender el llamado o si van a seguir atados a su sistema de creencias que no los va a poder salvar. Yo solo cumplo con lo que me manda la palabra de compartir el evangelio y la decisión pues es personal. Cada quien decidirá dónde quiere pasar la eternidad porque la verdad, el Señor Jesucristo ya ha sido predicado. Y ahora cada quien es responsable de lo que hace con esa verdad. Así que creo que ha quedado claro. Ya no hay excusa. Lo que se tenía que decir se dijo. Ya no hay lugar para la duda y mucho menos para la ignorancia. Para decir, ay, es que yo no sabía. No, ya saben. Y cada quien sabe en dónde poner su confianza. Si en hombres, tradiciones paganas, religiones humanas, o correr a los brazos de Cristo que sigue dando oportunidad para el arrepentimiento sincero. Y si se han decidido hacerlo, pues tienen que hacerlo antes que el tiempo se acabe, que por cierto, será muy pronto. Termina el estudio, empieza el servicio. Recuerden que estamos aprendiendo cristianismo práctico. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos, despierte los corazones adormecidos y rompa toda cadena religiosa heredada que nos impide correr a Cristo, el único camino a la salvación. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.